Señores, más temprano les anunciábamos la aparición de un libro, Rara Avis, de vida y obra de Susana Soca, un libro que acaba de publicar Taurus aquí en Montevideo, un libro que está ya en las librerías de nuestra capital y también en el interior del país, y les contábamos que era la historia o de alguna manera la vida de una escritora que no era solamente una escritora, era bastante más, una mujer de vida muy intensa. Los escritores suelen tener vidas muy intensas, ¿verdad? Contada por una escritora. Y precisamente en este momento estamos recibiendo a la autora de este libro, Claudia Mengual, a quien ustedes conocen, escritora, periodista, traductora pública, licenciada en letras, que ha escrito numerosos cuentos, algunos de los cuales han sido premiados y traducidos e integran antologías en Uruguay, en Colombia, en México, en España, en Argentina, en Alemania y en Francia. Es autora de novelas como La Rosa de Jericó, como El Vendedor de Escobas, Punto de Lectura, Desde las Cenizas, Más que una sombra y Falsas Ventanas. En el año 2004 recibió una beca de la Fundación Carolina para estudiar edición en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. En el año 2006 su novela Desde las Cenizas fue distinguida con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la Universidad de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro de la misma ciudad. Ustedes saben que la Feria del Libro de Guadalajara es de las más importantes en Iberoamérica, compite ahí mano a mano con la de Madrid. Actualmente a Claudia la pueden leer también en su columna de la revista Galería del semanario Búsqueda y también en publicaciones del exterior. Claudia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge. Buen día a tu audiencia. Gracias por la invitación. Bienvenida. Una tarea muy difícil la de retratar una vida tan intensa, tan variada como la de Susana Soca, una mujer peculiar, singular, sí, que yo no sé si todos los uruguayos están, digamos, contestes de lo que ha significado esta mujer en la vida de nuestro país y en la vida cultural del Uruguay. Sí, Susana es una de las tantas olvidadas que tenemos en el canon cultural uruguayo. Hay que buscar porque hay muchos más y valiosísimos. Y la idea era rescatarla de ese olvido y sobre todo limpiar su memoria de una cantidad de pequeñas incorrecciones que habían ido construyendo una leyenda atada de equivocaciones y una vida que había opacado su obra. Como tú dijiste, fue poeta, fue una brillante ensayista en una época de un país que dio una intelectualidad de oro, como fue la primera mitad del siglo XX en nuestro país, pero fue también mecenas de otros autores, como por ejemplo Onetti y Felisberto, entre muchos otros, y algunos también en Europa. O sea que es una mujer a la que yo creo que podríamos sin ninguna duda comparar con Victoria Ocampo. Sin ninguna duda. La Argentina. Sí, la Argentina Victoria Ocampo. Sí, tú mencionas algo así como el alter ego, sí, ¿no?, de Victoria Ocampo, sí, porque sobre la cual se ha escrito mucho más, sí, claro, que sobre Susana Soca. Sí, además Victoria se encargó de escribir sobre sí misma. Victoria era una mujer no solamente muy egocéntrica, pero digamos que era una emprendedora, ¿no? Pero una mujer que le gustaba mostrarse, exhibirse, una liberal con una vida sexual que ella le gustaba mostrar, ¿no? Una vida digamos que para esa época era absolutamente de vanguardia, y Susana en ese sentido fue todo lo opuesto. Fue una mujer discreta, reservada, que hacía no solamente sus obras de mecenazgo, sino también obras de caridad y su propia literatura con mucha discreción y casi que en la penumbra, con vergüenza mostrarlo, quizá porque sabía que esa obra, sobre todo la poética, todavía debía madurar, pero también porque era fruto de una personalidad reservada y una personalidad muy refinada que detestaba cualquier ostentación. Sin embargo, Victoria y Susana fueron amigas, fueron cómplices, compinches de alguna manera, y si bien rivalizaban, pero rivalizaban casi que como niñas, ¿no? A ver quién traía primero a Camus a Montevideo, a Buenos Aires, quién agasajaba más a Lorca. Era ese tipo, digamos, de rivalidad, pero después en el resto creo que eran dos potencias que si la vida le hubiera dado a Susana tiempo para desarrollarla más, hubiera sido una alianza fantástica del
Río de la Plata. Claro, mujeres que iban a contramano de la imagen de la mujer de su tiempo. Totalmente, fíjate que eran dos señoritas ricas, muy ricas, cualquiera de las dos. Susana era hija del doctor Francisco Soca, hay que decirlo, y venía por parte de madre de la familia de los Blanco y de los Acevedo, o sea que con fortuna, con apellido, cualquiera de las dos, pero que aún así, a pesar de haber sido criadas para ser señoritas de sociedad, se rebelaron ante esos cánones de la época y los resistieron. Quizás Susana más que Victoria. Fíjate que Victoria quería ser actriz y su familia se lo impidió, no quería casarse con quien se casó y la casaron, un matrimonio que duró hasta los primeros días de la luna de miel, porque en el viaje Victoria conoció al primo de su marido y empezó una relación, digamos, clandestina con él. Sin embargo, Susana Soca nunca se casó, nunca tuvo hijos y no se le conoce una pareja. Y sin embargo, fue una mujer de mundo, es decir, fue una mujer que viajaba a Estados Unidos, viajaba a Europa, viajó a la Unión Soviética en el año 56, en plena Guerra Fría, porque ella quería conocer a Boris Pasternak un par de añitos antes de que le dieran el premio Nobel, y hay toda una leyenda acerca de quién, si ella fue partícipe del traslado del manuscrito de Doctor Zhivago a Occidente, y no cuento más porque así los lectores lo buscan eso en el libro. Claro. Sí. Ahí está, nada menos que eso, ¿no? La especulación que esta mujer uruguaya que se encuentra con Boris Pasternak, que como ustedes saben era una figura no demasiado querida por el régimen comunista soviético, y que obtiene el premio Nobel a partir de esa pregunta que tantas veces se daba con ese autor y con otros autores de ese origen, es decir, cómo llegaban los manuscritos. Una historia que Kundera también tiene a su manera. Sí. Pero abandonas la ficción momentáneamente. Sí, momentáneamente y desesperada por volver a la ficción, Jorge, porque yo pongo ahí en el prólogo al libro que para quien es escritor de ficción, el ensayo es como una especie de chaleco de fuerza. En realidad uno tiene el alivio de los documentos, la imaginación se ve de alguna manera descansada, porque lo que uno tiene que hacer es ir a la realidad y buscar en la realidad. Este libro está muy documentado, son 3 años de investigación aquí, en Buenos Aires y en París. Pero claro, la imaginación y la posibilidad de creación está acotada por la realidad. Entonces, esto para mí fue un desafío. Yo nunca había probado el ensayo, entonces era un gran desafío hacerlo. Pero creo que ya he cumplido, por lo menos por el momento, y que ahora vuelvo desesperadamente a la ficción, que es donde yo me siento más feliz. Ahí está. ¿Encontraste mucho material? Sí, muchísimo material. Estaba todo para hacer, porque en realidad se había escrito un par de libros sobre Susana, que fueron libros que por supuesto constituyeron mi guía y a los cuales yo hago un reconocimiento en el libro. Pero yo no di nada por sentado, yo iba tomando las hipótesis que ese libro planteaba y luego buscaba la documentación. Si no podía probarlas, no las incluía en el libro, ¿no? Justamente lo que yo trataba era de limpiar todo lo que había equivocado. Entonces, trabajé acá, trabajé en Buenos Aires, en Villa Ocampo, en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, en la Academia de Letras de Buenos Aires, y luego había que ir a París. Porque hay que decir que Susana, hija también de una época francófila, ¿no? El Uruguay hasta la Segunda Guerra Mundial miró Francia, sobre todo. Hay que decir que Susana no solamente viajaba constantemente a París, sino que permaneció en París durante la ocupación nazi. Y a mí me parecía que ahí se imponía responder una gran pregunta. ¿Por qué cuando todo el mundo abandonaba París, Susana y su madre, Luisa Blanco Acevedo, y una señora que las acompañaba, María, decidieron quedarse en esa París ocupada? Y allá me fui en enero y febrero de este año, de 2012, en una experiencia maravillosa, porque ir a París vestida, yo tengo ahora 43 años, pero vestirme de estudiante de vuelta y caminar por el barrio latino y sentir esa emoción de entrar a las bibliotecas y cómo se trabaja, además, Jorge, la investigación en los archivos nacionales de Francia, en la biblioteca. Trabajé con tapabocas, con pinzas, con guantes, costaba mucho entrar, pedían una cantidad de autorizaciones y certificaciones, pero una vez que uno ingresaba, todo estaba facilitado, todo estaba en su lugar, todo estaba limpio, todo se encontraba. Entonces una sensación de respeto por el material que era de todos, ¿no? Uno veía a los investigadores trabajando y decía, Dios mío, aquí nadie va a arrancar una página de un diario y se la va a llevar en un bolsillito.
Entonces, eso fue una experiencia no solo vinculada a Susana Soca, de quien encontré bastante material de ella y de su padre Francisco, sino también la experiencia desde el punto de vista de lo que significa el respeto por el acervo cultural de un país del cual tendríamos que aprender muchísimo. Porque es cierto que seguramente Francia cuenta con un presupuesto infinitamente mayor que el que tenemos nosotros para cuidar sus bibliotecas y sus archivos, no lo dudo. Pero hay también algo que tiene que ver con la educación de los funcionarios, con la educación de los usuarios. Había un respeto, una conciencia de que eso era de todos y que había que preservarlo para los que vinieran, que realmente conmovía. Como yo antes había estado trabajando aquí, en nuestros archivos y en nuestras bibliotecas, debo decir que producía bastante dolor el impacto cultural, la diferencia que había entre un lado y otro. E insisto que no estoy hablando de cuestiones que se solucionen con dinero. Yo puedo entender que ahí había una cuestión de diferencias de presupuesto, pero hay otra cosa, hay un plus que tiene que ver con la educación. Y entonces eso me dio un poquito de pena. Cuando terminé este libro, entre otras cosas, lo que sentí era que había escrito no solo sobre Susana Soca, sino sobre un Uruguay que fue. El Uruguay de la primera mitad del siglo XX, un Uruguay culto, un Uruguay refinado, un Uruguay educado, del que estamos lamentablemente muy lejos, pero que yo creo que no debemos resignarnos a perderlo. Sí. Entonces, ese quizás sea la vigencia también de este libro. ¿Sabes que con estos libros y con estos trabajos pienso en una primera instancia, cuando apenas me enteré que el libro iba a ser publicado, pensé, qué bueno, ¿no? Porque estamos rescatando un Uruguay que muchos desconocen. Claro que sí. Tenemos una idea a veces empobrecida de un país que fue un país de vanguardia, admirado, sí, cuyos escritores, diplomáticos, abogados, pintores eran referencia. Sí. No solamente eran referencia que quedaron para la posteridad, sino que eran referencia para importantes figuras, digamos, de esa época. Sí. Tú me dices ahora que ese material se trabaja con guante, con pinzas y con tapabocas. Sí, claro. Para seguramente no dañar el trabajo con el que... Exacto. Es decir, el material con el cual se trabaja. Sí, y con una exigencia además de seguridad, es decir, uno es chequeado varias veces mientras se mueve a lo largo de esos edificios, sobre todo para que uno no vaya a llevarse nada que no debe. Y sin embargo, te puedo asegurar que el respeto con el que yo vi trabajar a la gente me hacía pensar que a nadie se le ocurriría destrozar algo o romper algo. Y uno se sometía a esos controles de seguridad que eran sumamente respetuosos, gustosamente, porque entendía que era parte del proceso de preservación del material. Entonces yo creo que todo eso, insisto, tiene que ver con el dinero y con los medios con los que se cuenta, pero tiene que ver también con una actitud. Tú fíjate, Jorge, que el Uruguay de aquella época se medía con la intelectualidad europea, que vaya si tenía fusta en las primeras décadas del siglo XX, se medía de igual a igual. Sí, sí. Los uruguayos viajaban y podían medirse con pensadores de la época europeos tranquilamente. Cuando murió Susana, en el libro, en la revista que ella dirigía, que se llamaba La Licorne, se le hizo un número como homenaje. Y ahí escribieron Borges, pero también escribió Émile Cioran, por ejemplo, Supervielle, Michaud. Susana había tratado con personajes como Éluard. Es decir, estamos hablando de personas que marcaron la intelectualidad del siglo XX, y ahí estaban los uruguayos, pero no como uruguayitos, como representantes de una nación pequeña, sudamericana, refinada, culta y educada. Como yo creo que uno no debe quedarse en la historia y empantanarse en la historia, sino que la historia debe servir para mejorar el presente, a mí me parece que deberíamos reflejarnos en ese Uruguay, Jorge, e intentar volver a él. A mí me da muchísima pena cuando en este momento veo que se festeja, por ejemplo, ahora vamos a tener un fin de semana del patrimonio dedicado al buen uso del idioma, cuando se festeja la perversión del idioma, es decir, es decir, no la, digamos, la perversión antes graciosa, era ridículo, ¿no? Exacto. Ahora parece ser gracioso. Es una gracia, es un chiste. Sí. ¿Y cuál es el problema de convertir eso en una gracia? Que la persona que está educada y que tiene posibilidades de pasar por encima esas perversiones, la supera. Pero aquella persona que está más sumergida social y culturalmente no tiene las posibilidades y sigue empantanándose cada vez más. Entonces, en lugar de ir hacia arriba, tironeamos hacia abajo. Es como una especie de culto a la mediocridad que a mí me revela bastante, porque yo creo que
que tiene como un tufillo populachero Sí. y pobrista en el peor sentido de la palabra, y que finalmente a quien termina perjudicando es al más pobre y al más débil. Pero no solamente te ocupás, digamos, de la mujer que gusta de todas estas actividades culturales, sino también de su aventura personal. Sí, claro que sí, porque Susana fue una mujer llena de misterios. Digamos que el signo de Susana es el misterio. Educada dentro de un ambiente católico, conservador, siendo ella católica. De hecho, la capilla que está en Pueblo Soca, yo invito a tu audiencia que ahora en el fin de semana del patrimonio se acerquen a la capilla de Pueblo Soca, que va a estar abierta para conocerla, porque es una obra arquitectónica del arquitecto catalán Bonet, única en el mundo, cerrada, cayéndose a pedazos, hay que decirlo. ¿Sí? Sí, yo sé que la Intendencia está haciendo gestiones para recuperarla y abrirla nuevamente. Pero quiero decir que esta mujer era católica, pero se preocupaba también por religiones orientales, tenía una gran curiosidad. Era una mujer que se preocupaba por las artes en todas sus manifestaciones, adoradora de la pintura. Tú fíjate que en su casa de aquí, de la calle San José 822, ella tenía pinturas de Modigliani, de Quirico, un Monet estupendo, tenía de Lacroix, tenía un retrato que Picasso le había hecho a ella. Es decir, eso lo tuvimos en nuestro Montevideo, y eso era parte de la vida de esta mujer que vivía encabalgada entre París y Montevideo, y que permitía ese flujo de arte y de cultura de un lado hacia el otro. Y también una mujer a la que, con una vida sexual y amorosa bastante misteriosa, porque por supuesto que tuvo pretendientes, pero yo creo que ahí tallaron varias cosas. ¿Era una mujer hermosa? Era una mujer con una belleza rara. Yo no diría que era hermosa, pero tenía una belleza rara. Se habla mucho de su mirada, de su sonrisa, de su voz y de sus manos. No creo que fuera espectacularmente bella, pero sí interesante y muy distinguida. Pero fíjate que el poeta Millot intentó acercarse amorosamente a ella. De hecho, Jules Perriel hizo de Celestino en una relación que finalmente no fraguó. Felisberto también tuvo sus insinuaciones y Susana los iba rechazando. Creo que en parte con un poquito de suspicacia de que estos hombres se acercaran a ella por su fortuna, lo que era probable, pero también, y ahí invito a los lectores a acercarse a la figura de Francisco Soca, por lo que significó la figura de ese padre en la vida de Susana. Francisco Soca, a quien se le debe también una biografía, fue un superhombre realmente, ¿no? Un médico brillante, salido de la más absoluta pobreza del campo, cercana a Los Cerrillos. Fue el cuarto médico que se recibió en nuestra universidad, luego fue becado a Francia y decidió recursar toda la carrera nuevamente en Francia, volvió a recibirse y estudió y descubrió enfermedades que todavía llevan su nombre, miembro de la Academia de Medicina de París, un hombre próspero, un político que se coloca junto a José Valle Ordóñez y llega a ser presidente del Senado y con ambiciones de ser presidente de la República, y lo hubiera sido si don José Valle no hubiera interpuesto una cuña en el medio. Quiero decir, no era fácil ser hija de ese hombre. Y yo cuento en una breve anécdota que ella adoraba a ese padre, a quien perdió cuando era muy jovencita. Y en el Archivo General de la Nación yo encontré la libretita de visitas del doctor Francisco Soca, Jorge. Y tú sabes que el doctor Soca veía unos 20 pacientes por día, incluyendo sábados y domingos, no paraba. Y tú sabes que el día de que Susana cumplió 15 años, que además era un día muy particular porque era la entrada en sociedad de una señorita, de cualquier señorita, pero mucho más de una señorita de clase alta, ese día en su libretita de visitas el doctor Francisco Soca anotó a 20 pacientes. Quiero decir, un hombre fantástico para nuestro país, pero quizá ausente dentro de su casa. Y yo creo que esa figura marcó muchísimo la vida de Susana y su relación con los hombres. ¿Qué se hicieron de esas obras? Modigliani, Picasso. Es una buena pregunta. ¿Qué fue el destino? Bueno, mira, en la sucesión de Susana, Susana murió en el 59 en un accidente aéreo en Río de Janeiro y no tuvo, por supuesto, ya dijimos, hijos, no tenía hermanos. Su madre heredó todos sus bienes y murió 10 años después. Yo tuve y tengo en mi poder las sucesiones tanto de Susana como de su madre. Son expedientes de cientos de páginas en los que no figuran las pinturas. El destino de esas pinturas es bastante incierto. Como yo no tengo pruebas, me abstuve en el libro y me abstendré ahora de hacer comentarios suspicaces.
pero desaparecieron, no están. Eran obras valiosísimas. Sí pude rastrear el Monet, que era el Parlamento de Londres bajo la niebla, una pintura maravillosa. Hay una de esa serie en el Museo d'Orsay. Esa pintura fue vendida en Río de Janeiro por $55.000, y después una pequeña pinturita de Picasso, una pintura inacabada de Picasso por $5.000, y es todo el rastro que yo pude seguir. Después el resto está perdida. Encontré en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires la referencia al retrato que Picasso hizo de Susana Soca. Encontré la foto de la pintura en un catálogo, pero de la pintura nada se sabe, y si bien se comenta, por supuesto, y hay sospechas, justamente la línea del libro fue no salirse en ningún momento de lo que no pudiera ser probado, así que hasta ahí llego. Pero déjame decir que Ricardo Paseiro, que fue secretario de Susana de la revista y que la acompañó durante mucho tiempo, en un homenaje que se le hizo a Susana hace pocos años aquí en la Alianza Francesa, dijo al respecto del destino de las pinturas que por piedad cristiana sellaba sus labios. Así que con eso me quedo. Sí, bastante significativo. ¿Por qué tanto material de Susana Soca en Buenos Aires? Bueno, en realidad lo que había en Buenos Aires fue su vínculo con Victoria, con la revista Sur y con Borges. No mucho más, porque Susana realmente miraba hacia París. Y yo creo que en ese sentido Susana y Victoria respetaban Buenos Aires y Montevideo como feudos particulares, y ninguna se metía demasiado en la vida de otra. Pero sí me interesaba saber qué había pasado con ella, Victoria, y con Borges. Borges, en El Hacedor, en el año 60, un año después de morir Susana, le dedicó un poema que se llama A Susana Soca. Es un poema bellísimo y es un homenaje a Susana. Sin embargo, hay que matizarlo con otras lecturas que yo he hecho de Borges, en las cuales él no trata demasiado bien a Susana. Entonces, a la luz de esas lecturas y leyendo el poema, uno puede entender que quizá, además de haber un homenaje, en ese poema está cargado de la finísima ironía que Borges tenía. Después, hablando con María Kodama, ella recordaba que Borges le nombraba a Susana, pero en términos muy neutros, ¿no? Apoyada ese comentario de la señora Kodama con lo que yo encontré en un diario de Bioy Casares, uno sospecha que Susana no era demasiado tenida en cuenta dentro del Grupo Sur. Era mirada como una millonaria, un poquito snob, que podía proveer de dinero, pero no mucho más de eso. Y muchas personas se aprovecharon de Susana, ¿no? En el sentido de tenerla como una especie de proveedora. Claro. Hubo un bailarín ruso, Boris Kniazev, que fue bailarín ruso aquí en nuestro país, en el Sodre, y hay una anécdota que me hizo una bailarina que estaba en su compañía, graciosa pero un poco triste también, que el bailarín juntaba la compañía y decía: hoy pagó Susana, cobramos, ¿no? Y bueno, esa era la relación que se tenía, ¿no? Con esa fortuna. Yo creo que ella ejerció el mecenazgo, que no fue ninguna tonta, es decir, yo creo que nadie se aprovechó de ella sin que ella hubiera de alguna manera avalado eso un poquito, pero que eso también, ese exceso de dinero y esa posibilidad de que ella se sintiera un poco usada por los demás, también levantaba algunas pantallas y ella se cubría mucho. Hay que decir, Jorge, que en la revista que ella dirigió en La Licorne, primero en París y después en Montevideo, Susana pagaba todas las colaboraciones. Eso es algo digno de mención en aquella época, y eventualmente en esta también. Claro. Susana pagaba. Onetti, por ejemplo, fue invitado a escribir en esa revista y se negó a hacerlo, porque le parecía que era, bueno, colaborar con esta millonaria. Y entonces Susana le dijo, bueno, ¿cuánto quiere? Y Onetti pidió una suma exorbitante. Susana no solo se la pagó, sino que le publicó un libro que con muy mala voluntad un cuento, que con muy mala voluntad Onetti había titulado Historia del Caballero de la Rosa y de la Virgen encinta que vino de Lilliput. O sea, un título impublicable. Y Susana lo publicó, y eso hizo que Onetti escribiera un texto precioso en el que hacía un mea culpa acerca de los prejuicios que había sobre esta mujer y cómo había que conocerla antes de juzgarla. Y finalmente le dedicó su novela Junto a Cadáveres, que está dedicada a Susana Soca. O sea que yo creo que fue una mujer que no la tuvo fácil. La generación del 45 ¿Fue feliz? La terminó de aplastar. Ajá. No, yo creo que no fue una mujer totalmente feliz. Murió a los 52 años, tenía muchísimo para dar, pero en su poesía más... Murió en Río. Murió en Río, con la caída del avión. Exactamente. Caída del avión en Río. Un final trágico. Un final trágico, porque murió además el avión se incendió y fue terrible. Y uno, al desmalezar su poesía, el libro trae un análisis crítico de su obra también, uno
uno siente que fue una mujer que vivió partida en dos. Partida entre París y entre Montevideo. Partida entre esos afectos que lo tironeaban por un lado y esa incredulidad y desconfianza que tenía por otro. Partida también socialmente, porque no hay que olvidar que si bien su madre venía de dos familias patricias, el apellido Soca no significaba nada socialmente. Claro. Entonces, yo hablo de ella como una mestiza social, una mujer que adoró a su padre, pero que de alguna manera olvidó el pasado pobre de su padre. De hecho, Francisco Soca ya había intentado de borrar ese pasado en su vida, y eso tiene que haber traído una cantidad de tensiones en su casa. No, feliz creo que no, pero sí creo que ayudó a que otras personas pudieran concretar sus sueños. ¿Cómo escribiste esto? ¿En tono de relato? Sí, es un ensayo absolutamente académico, con todo el aparato erudito de notas al pie, bibliografía, en fin, todas esas cosas que debo decir me resultan muy tediosas, sí, porque es digamos, lo opuesto a la creación de ficción, que es pura libertad. Sin embargo, lo que yo intenté para que no fuera pesado y no fuera una cosa que expulsara, digamos, a la gente, sino que la invitara a acercarse a Susana, intenté que el oficio de novelista me ayudara y entonces darle una textura más cálida, ¿no? Sí. Para no hacerlo árido, porque es lo que yo siento, que a veces los ensayos parecen escritos para 4 o 5 personas y expulsan al resto de los lectores, y yo quiero que se acerquen muchas personas, porque es un personaje que hay que conocer y del que debemos estar muy orgullosos. ¿Elegiste al personaje o te lo pidió el sello? No, yo estaba trabajando en mi tesis de maestría y fue una decisión conjunta con el doctor Pablo Roca en la Facultad de Humanidades. Como era un personaje por el que había tanto para investigar y para hacer, el doctor Roca me lo sugirió. Yo no la conocía a Susana, más que era un nombre lejano, así que hubo que empezar de cero. No tenía tampoco demasiada empatía. Hay familiares de Susana Soca hoy en Uruguay. Sí, hay familiares. Hasta exministros. Sí, y de hecho algunos estuvieron el día de la presentación y fue precioso juntar a las dos familias, ¿no? Los Soca y los Blanco y los Acevedo. Pero no, fue una mujer que era una total desconocida y a la que aprendí a querer en el proceso, a querer y admirar como persona. Me parece que... ¿Qué relación se traza con ese fantasma, sí, que es una persona que no vive, con la cual no dialogás, sí, pero estás dialogando a través, sí, de su propia vida? No, y además uno se está metiendo en su vida, lo que para mí significaba un hecho digamos, de renovación del pudor y del respeto permanente, ¿no? Porque era estar hurgando yo tenía una sensación te voy a decir, de ligera incomodidad al revolver en la vida de esta mujer, y me preguntaba, bueno, ¿cómo expongo su intimidad? Lo hice con absoluto respeto, es decir, tratando de no hacer foco en las miserias, en la cosa morbosa, que me parecía que era indigno, porque ella tiene mucho más que eso para ser conocida, y también pensando que ella no está para defenderse, que no tiene hijos que la defiendan, y que entonces esa impunidad que yo iba a tener no me habilitaba para hacer cualquier cosa. Entonces está escrita con mucho respeto, mostrando todo lo que encontré, y esperando que aparezcan más cosas, Jorge. Mi gran ilusión es que ahora otro tome la posta y siga buscando, porque van a aparecer más cosas sobre Susana, hay mucho más todavía para indagar. Era una mujer reservada, tímida, en algunos aspectos insegura, aunque capaz de desplegar una energía notable cuando quería, para trasladarse kilómetros a través del Atlántico o llevar adelante una empresa cultural, por ejemplo. Estas son las palabras umbrales del libro Rara Avis, que comienza: esta es la historia de Susana Soca, o al menos una forma de contarla. Su autora, Claudia Amengual, ha estado con nosotros. Rara Avis, ¿cuántas páginas? Que no se asusten los lectores, son 560 páginas, mucho más de lo que escribo habitualmente, pero es porque está muy documentado. Está presentado de tal manera de que no es necesario leer todo el libro. El libro se puede leer por capítulos de acuerdo con el interés de las personas. Entonces es un libro que a mí me asustan los libros tan gruesos, entonces lo construí de tal manera de que no fuera necesario la lectura completa, sino que se puede leer fragmentariamente. ¿Y ahora? Y ahora a volver a la novela y al cuento, y tengo un enorme desafío que es trabajar también un poquito en poesía, que es algo que me ha faltado, pero a la ficción, Jorge, desesperadamente, como quien busca oxígeno. Desesperadamente a la ficción. Señores, reitero, Rara Avis, vida y obra de Susana Soca. Taurus lo ha editado. Su autora, Claudia Amengual, nos ha acompañado esta mañana aquí en Tiempo Presente. Hasta pronto, Claudia. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.